Buenas tardes, alumnos, alumnas de la carrera de nutrición. Hoy vamos a desarrollar un contenido específico sobre el estudio de los modelos teóricos que afectan la personalidad. Tenemos que conocer estos modelos para poder explicar posiblemente cuáles son las génesis, las causas que determinan la conducta patológica o dicho de otra manera, los trastornos de la conducta. Cada teoría explica la génesis de las conductas ajustadas y disfuncionales. Soy la profesora Victoria Orreo de López con ustedes. Para tener en cuenta, vamos a hacer un análisis de la personalidad y las causas que generan los trastornos según el psicoanálisis. Los psicólogos definen la personalidad como un patrón único de pensamientos, sentimientos, conductas del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Advierta que esta definición tiene dos partes importantes. En primer término, la personalidad se refiere a diferencias únicas, esto es, a aquellos aspectos que distinguen a una persona de todas las demás. O sea, sí o sí, cada uno desarrolla una personalidad única, distinta, diferente de los demás. Usted ha tenido la oportunidad de verse a distintas edades en películas o videos caseros. Nos explica que de alguna manera nuestra personalidad se proyecta a veces con personajes o con actores de películas. En cada edad se hacen evidentes algunas características constantes. Quizás se mostraba como un autor natural que se lucía siempre ante la cámara, o tal vez se comportaba más bien como un director, pues a los 4 años o a los 14 le decía al camarógrafo qué hacer. Esperemos que la personalidad de la gente sea relativamente constante. Eso es lo que habíamos ya listado en las otras clases, que lo que se necesita, lo que se desempeña normalmente una persona, o sea, en su desempeño normal se debe describir, se debe observar constancia, relativa constancia de la personalidad y que no cambie de un día a otro. De hecho, cuando eso no sucede, sospechamos que hay algo mal en la persona. Les muestro algunas definiciones más. De hecho, cuando hablamos de personalidad, nos referimos a un patrón único de los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a lo largo del tiempo y de las situaciones y que distingue a las personas. Y acá un énfasis sobre la personalidad, teniendo en cuenta que es un conjunto de rasgos. Los rasgos son grandes categorías e incluye dentro de ellas varias pequeñas otra vez características que van determinando la personalidad. Por supuesto, se manifiestan como efecto del ambiente. A modo de ejemplo, ¿qué es un rasgo? Analicen acá. Un rasgo es una categoría, como les dije, que dentro de ella otra vez podemos incluir otras pequeñas características. Como ejemplo, ven acá la categoría estable. Todos anhelamos pertenecer a una personalidad con rasgos estables, calmado, maduro, paciente, persistente, estable, ¿verdad? Hay una gran fuerza del yo. Esto yo ya les había hablado, ¿verdad? De estas estructuras de la personalidad según Sigmund Freud. También
conocida como característica de la personalidad dentro del enfoque psicodinámico. También acá ven un poquito un rasgo emocionalmente inestable. Les presento esto para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuáles son estas características de las personas que van de alguna forma manifestando manifestaciones disfuncionales. Emocionalmente inestable, pronto para la ira, ansioso, impulsivo, poca fuerza del yo. Imagínense, habíamos hablado de esto, ¿verdad? Que la conquista más grande es el control de los impulsos. También vemos acá una personalidad asertiva, o sea, dentro del rasgo asertividad también se manifiestan otras características pequeñas como la competitividad, engreído, seguro, dominancia, o sea, engreído en el sentido de seguro, una persona autónoma. También dentro de la categoría humilde vemos a una persona dócil, benigna, obediente, condescendiente, bastante sumisa, modesta. Para que ustedes vayan viendo nomás y van a ir identificando cuáles de estos rasgos es lo que más, digamos, influye en una personalidad ansiosa, en una personalidad impulsiva. Otros rasgos acá vemos un poco esta categoría sagaz, una persona que es muy sensible al consumismo, es muy sensible a los estímulos materiales. Entonces vemos también una persona calculadora, mundana, oportunista. Esto es a manera de ejemplo, gente. También vemos una persona con rasgos francos, de franqueza, modesta, espontánea, ingenua. Ninguno de estos rasgos pertenece o va a relacionarse con la persona con problemas en los impulsos en la ingesta alimentaria. Acá hay otro rasgo: aprensivo, inquieto, preocupado, malhumorado, deprimido, le agregaría ansiedad, tendencia a sentimientos de culpa y remordimientos. Imagínense. Entonces, esta es una forma de clasificar a las personas. Ahora, se clasifica por los rasgos. Es muy interesante. Esto se puede evaluar por medio de un cuestionario y podemos identificar esos rasgos que están afectando, que están manifestando la persona con impulsos. Habíamos hablado de la estructuración de la personalidad. Les había señalado que está estructurada por el ello, el yo y el superyo. También hay una estructuración de la mente. El yo actúa en forma consciente. El ello totalmente inconsciente. Le había dicho a ustedes que nuestro ello es como aquella parte inconsciente que solo está regida por el principio de placer. El inconsciente solo busca ser satisfecho, o sea, le encanta que se le satisfaga. Entonces siempre hay una lucha entre el ello y el yo. El yo es el realista, es la persona, digamos, en su función, entre comillas, normal para poder ajustarse a las demandas del medio ambiente. Y el super yo está en un nivel preconsciente. Siempre el super yo se está ahí, en el medio, como el sensor, como aquella conciencia que nos dice, no debes hacer esto. A veces el yo sabe, es responsable, es coherente. La parte del yo es la que se prepara para ajustarse al ambiente. Pero a veces el ello es un poco impulsivo, caprichoso, como les dije, regido por el principio de placer. Entonces, el superyo está ahí para mediar. Por ejemplo, tenemos un examen importante dentro de 2 días. Bueno, con mi yo voy a organizarme, voy a planificar una técnica de estudio, un tiempo de estudio, voy a invertir mi tiempo importante para poder estudiar. Con las demandas del ello, vamos a querer incluso cortar. Viene alguien que nos invita a salir, podemos salir, podemos darnos un gusto o podemos darnos realmente, y bueno, un gusto, le dije, una actividad que nos causa placer y dejamos que nuestro yo ahí se quede sin realmente cumplir con su compromiso.
pero en ese medio muchas veces se interfiere el super yo y es una demanda, es un sensor que se está regulando entre el yo que está en funcionamiento concreto y el ello que está a veces con algunos deseos e impulsos irracionales. Así trabaja la conducta, está demostrada, está bastante en auge esta forma de presentar la estructura de la personalidad. ¿Y qué tan importante es el papel que juega el inconsciente? Según las teorías psicodinámicas, consideran que la conducta es el producto de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. Bueno, esas fuerzas son dinámicas, hay algo dinámico, hay algo adentro que, digamos que ejerce una fuerza parecida a una energía psíquica y la manera en que se transforma y se expresa en la conducta. Los teóricos psicodinámicos discrepan acerca de la naturaleza exacta de esta energía psíquica y la forma en que afecta la conducta. Sabemos y resumimos que las teorías psicodinámicas, ¿qué es lo que realmente en qué coinciden? ¿Cuáles son esas ideas que realmente podemos aplicar después para poder explicar, para poder describir las conductas nuestra y también de los demás? Buena parte de la vida mental es inconsciente y como resultado la gente se comporta de manera que ella misma a veces no entiende. Los procesos mentales, como las emociones, motivaciones y pensamientos, actúan en forma paralela, o sea, realmente son un cúmulo de procesos que muchas veces actúan en forma contradictoria. Lo ideal es que se mantenga en forma equilibrada. Los patrones estables de personalidad no solo empiezan a formarse en la niñez, por supuesto, en las experiencias tempranas ya se forman ciertas características que van a continuar durante toda la vida adulta y dependen mucho de esas experiencias tempranas para ejercer un fuerte efecto en el desarrollo de la personalidad. Vemos acá un poquito en forma ya sintética los efectos de la crianza. Es fundamental. Sabemos que existe, sabemos que es una realidad esta etapa de la vida. Muchos de los actos humanos son inconscientes, eso no lo podemos negar. Y nuestros pensamientos, emociones, motivaciones están relacionados. Son constructos diferentes que con las otras clases también vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Pero son aquellas consideradas procesos del pensamiento, procesos internos de la cognición, también habíamos utilizado. Y la niñez es la etapa fundamental de todas estas formaciones, de todas estas estructuras. La imagen de la estructuración del aparato psíquico, yo les muestro un poquito nomás. El ello es lo que sobresale. Perdón, el yo es el que sobresale. Y acá van a ver sus características. El yo es el principio de realidad con el cual nosotros actuamos, en este nivel, en este modo actuamos. Y el yo, el ello, está acá abajito. Imagínense, el yo está en la superficie, el ello está allá en forma, es como que está sumergida como en un iceberg. Vamos a ir terminando ya. También habíamos agregado el complejo de inferioridad. Analicen, ustedes lo van a leer con más tiempo, que es el complejo de inferioridad de Adler. Lo habíamos analizado en la clase presencial, que no solamente los deseos inconscientes o los conflictos inconscientes son importantes, sino también aquel complejo, aquella necesidad, le llama complejo de inferioridad en una forma de llamarlo nomás. Es como cuando algo nos falta y tenemos que satisfacer, pero compensar con actividades de autorrealización, de crecimiento, personas que podemos salir adelante con voluntad, con esfuerzo, que podemos desarrollar y llegar a la autorrealización. También, por último, Adler. Bueno, acá están los síntomas a veces también de la depresión, que como les dije, muchas veces presentamos características de depresión que hay que luchar con esto. Y acá van a ver finalmente la propuesta de Carl Rogers. Quiero que lo lean, lo analicen. Esta es de una fuente, de un libro bastante fiable, de la introducción de la psicología, también de la personalidad. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que pasen una buena tarde.